Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, en esta mañana porque es tu día santo, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el creador y sustentador de todo. Y te alabamos, Señor, porque grande eres tú. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Quédate con Josué en la predicación de esta mañana para que sea de un alimento espiritual para cada uno de nosotros. Bendícenos, cuida de los enfermos, Señor, y necesitados. Lo pedimos no porque seamos merecedores, pero en tu nombre. Amén. Feliz sábado para todos. ¿Cómo están? Qué agradecidos al Señor dicen algunas iglesias, algunos dicen bien. Pero bueno, contento de poder acompañarlos a ustedes en esta mañana de sábado aquí en la iglesia de Liniers. La primera vez que me toca estar aquí en esta iglesia, hay que conocerla, una iglesia muy linda y una bendición para mí acompañarlos. Estuvimos en estos días de Semana Santa acompañando las iglesias aquí del distrito por Villa Madero. Ayer estuvimos en Isidro Casanova y hoy nos toca acá acompañarlos, así que para mí es una bendición acompañarlos, ¿sí? Me toca trabajar como pastor en la iglesia, asociado del departamento de publicaciones, y estamos ahí trabajando con Luis Contreras en todo lo que es colportaje estudiantil y colportaje permanente, y también apoyando a los demás departamentos como evangelismo y lo que la iglesia necesita, y estamos ahí para apoyar también. Así que feliz y contento de acompañarlos. Vamos a abrir la Biblia ahora, los invito a abrir sus Biblias conmigo en el libro de Hechos. ¿Sí? Vamos a estudiar acerca de la conversión, yo creo, de uno de los personajes más importantes de la Biblia, ¿sí? Y el texto clave, ¿sí?, unido con lo que va a pasar en esta tarde, si yo tengo que elegir un texto clave para la reflexión de esta mañana, se encuentra allí en Hechos 22, versículo 16. ¿Sí? Es el texto clave del tema de esta mañana. Hechos 22, versículo 16 dice así: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No sé si está presente hoy aquí en esta mañana la persona que hoy por la tarde se va a bautizar. ¿Quién es? A ver si la podemos conocer. Allí la hermana. Bueno, hermana, vos le estás haciendo caso acá a lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? ¿Qué es lo que te detiene? Pablo dice: levantate, bautizate, ¿sí? Invocá su nombre para que tus pecados puedan ser lavados. Así que felicitaciones, hermana, por esa linda decisión que estás tomando. Cuando Pablo menciona esto que acabamos de leer, Pablo ya estaba convertido, ¿sí? Ya, y en el libro de Hechos de los Apóstoles no es la primera vez que menciona esto, es la tercera vez que los menciona, pero Pablo, cuando cita esto y dice esto, Pablo ya tenía un recorrido como cristiano, ¿sí? Pero no siempre fue así. Pablo no siempre fue cristiano, ¿sí? Lo interesante de la Biblia y lo que nos gusta a nosotros de la Biblia es que la Biblia no oculta nada de ningún personaje. Si ese personaje bíblico importante tuvo errores, tuvo pecados, se rebeló contra Dios, ahí está escrito. Si la Biblia no oculta nada de la vida de ninguno de sus personajes, ¿sí? Y la pregunta es: ¿bueno o malo que la Biblia no oculte nada, ¿sí?, de la vida de personajes tan importantes, ¿no?, como David o como Pablo? ¿Es bueno o malo que la Biblia no oculte nada del pasado, de los errores de estas personas? ¿Es bueno o malo eso? ¿Por qué es bueno? Es bueno, ¿no? Porque si David, Pablo y tantos otros personajes fueron transformados por Dios, hay esperanza para vos, para mí, sí, para cualquier persona allá afuera, ¿sí? Y eso es lo lindo de la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ir a estudiar y vamos a conocer un poquito acerca de la vida de Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. La Biblia nos menciona un hecho en el cual Saulo, ¿sí?, participó, estuvo involucrado, ¿sí? Y vamos a ir a leer esa parte bíblica allí en Hechos capítulo 6,
versículo 8. La Biblia nos va a relatar ahora un hecho en el cual Saulo de Tarso participó, estuvo involucrado, puso su voto, aprobó de que esta persona fuera muerta. Ese era Saulo, ¿sí? Noten lo que dice allí Hechos, capítulo 6, versículo 8 en adelante, hablando de Saulo. Dice así el versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos desde la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, y de Sicilia y de Asia, y estos que se levantaban, dice, disputaban con Esteban. Pero no podían, dice, resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. El capítulo 7, ¿sí?, de Hechos nos menciona cómo Esteban, utilizando todas las referencias bíblicas que ellos conocían muy bien, ¿sí?, Esteban les dijo todas sus verdades, les repasó todo el Antiguo Testamento y Esteban se los explicó. Y la explicación y la confrontación, la explicación de las Escrituras de parte de Esteban no le gustó nada a estos religiosos, ¿no? Y noten cómo ellos reaccionan en el versículo 54 de capítulo 7 ahora de Hechos. Saltamos al capítulo 7. ¿Sí? Aquí Esteban dice que estaba disputando con ellos, y eran varios contra Esteban solo, ¿no? Estaban ahí los de la iglesia de Cirene, estaban ahí los de la iglesia de Alejandría, de Sicilia, de Asia. Todos ellos, ¿contra quién? Contra Esteban, que el texto bíblico menciona también que estaba lleno del Espíritu Santo, y Esteban disputaba, ¿sí?, y les explicaba las Escrituras a estos. Y noten cómo esta gente va a reaccionar ante la explicación que Esteban da de las Escrituras. Versículo 54 de Hechos 7. Esta gente de estas iglesias reaccionaron así. Versículo 54 dice: oyendo estas cosas y lo que Esteban explicaba acerca de la Biblia, dice que se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba en el cielo, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, Esteban dice, y veo al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, escuchando esto de Esteban: ¿cómo que vos estás viendo a Dios allí en el cielo? ¿Y cómo que estás viendo a Jesús también ahí con ellos? Ese hereje que hace poco tiempo estuvo acá, que fue crucificado. ¿Cómo que vos lo estás viendo a ellos ahí? Y el texto termina diciendo allí, el 57, dice: entonces ellos, escuchando esto de Esteban, dice que dando grandes voces se taparon los oídos y no querían escuchar lo que Esteban les estaba diciendo. Y dice que arremetieron contra él. Y el versículo 58 sigue diciendo: y echándole fuera de la ciudad, dice, a Esteban le apedrearon. Y dice el texto: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese joven? Saulo. Si Saulo estaba participando de esto activamente, y Saulo era de los que incitaban: tiren las piedras, tírenle las piedras. Y el versículo sigue diciendo: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, no le tomes en cuenta esto que me están haciendo. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, dice el versículo, durmió. Y Esteban durmió. Es decir, Saulo estuvo participando activamente de la muerte de Esteban, ¿sí?, el primer mártir cristiano. Saulo no fue un espectador que estaba viendo de lejos, ¿no? Pablo, o mejor dicho, Saulo ahí estaba involucrado. Él incitaba y decían: tiren las piedras, tírenles las piedras. Y noten lo que el libro de Hechos sigue diciendo acerca de este personaje llamado Saulo. Saltamos ahora al capítulo 8 de Hechos, el versículo 1. Vamos a seguir repasando cosas acerca de la vida de Saulo, ¿sí?, antes de conocer a Jesús. Hechos 8, versículo 1 dice así: y Saulo, dice, consentía en su muerte. Es decir, Saulo estaba feliz y contento y aprobó de que Esteban haya sido apedreado y haya sido muerto. Y Saulo consentía en su muerte, dice, y en aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron
a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo, dice el versículo, asolaba la iglesia. ¿Qué significa esto de que Saulo asolaba la iglesia? Si Saulo pisoteaba la iglesia, perseguía a la iglesia. Y dice, y entrando casa por casa, dice, Saulo arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Es decir, Saulo maltrataba e intentaba destruir y llevar a la muerte, ¿sí?, a cuanto cristiano él se pueda topar. Sí, ese era Saulo. Saulo era una persona dominada por el espíritu de Satanás. ¿Sí? Saulo era una persona autoritativa. Saulo decía, mi verdad es la única verdad y no hay verdad, ¿sí?, que tire por tierra la verdad que yo creo. Y lo interesante de que el libro de Hechos de Apóstoles menciona que Saulo tenía permiso solamente para perseguir a cristianos en Jerusalén y alrededores. Pero Saulo dice, no hay cristianos solamente acá en Jerusalén y alrededores, yo sé que hay más alejados de acá. Entonces Saulo lo que va a hacer ahora es pedir permiso, porque yo sé que hay cristianos allá, sé que hay cristianos allá también, y yo quiero confrontar a esa gente, ¿sí?, a esos herejes quiero confrontarlos, y quiero llevarlos a la cárcel, y si puedo matarlos, los hago. Eso es lo que la Biblia menciona acerca de Saulo. Noten el capítulo 9, versículo 1, mencionando esto que estoy diciendo. Hechos 9, versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte, dice, contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Es decir, vino a pedir permiso. Yo sé que en Damasco hay más cristianos y yo quiero ir a ellos, dice, a fin de que si yo hallo algunos hombres o mujeres por ese camino, yo los agarro y los traigo presos a Jerusalén. Lo interesante de esto es que Saulo estaba en Jerusalén y alrededores persiguiendo a los cristianos, y ahora Saulo está pidiendo permiso para ir a Damasco. Y Jerusalén de Damasco hay unos 225 kilómetros de distancia, y no era muy cerca, ¿no? 225 kilómetros. En esos tiempos obviamente no había auto, no había moto, no había bici, y Saulo no tenía un problema en hacer esos 225 kilómetros, perdón, para toparse con cristianos y llevarlos a la cárcel y matarlos si es posible, ¿sí? Era un viaje muy cansador, ¿sí? 225 kilómetros de Jerusalén a Damasco era un viaje muy cansador, pero Saulo no tenía problema de ir y seguir apresando cristianos. Sus amenazas y sus ansias de muerte hacia los cristianos eran el combustible suficiente para él, parece. Es decir, Saulo era un hombre, ¿sí?, que tenía como foco destruir, ¿sí?, a esta gente que se hace llamar cristiana o seguidores de Jesús. Así que Saulo va a obtener el permiso, ¿sí?, para ir a Damasco, y Saulo va a agarrar su caballo, su camello, y va a ir directo a Damasco a seguir topándose con cristianos, y si es posible, como menciono, llevarlo a la cárcel o matarlos también. Así que Saulo va en viaje hacia Damasco, y en ese viaje hacia Damasco va a haber una persona que lo va a confrontar personalmente. ¿Y quién es esa persona que lo va a confrontar personalmente? Jesús. Jesús va a confrontar a Saulo, ¿sí?, en su viaje a Damasco. Y cuando Jesús confrontó a Saulo, ¿sí?, desde ese día todo cambió para él. Todo va a cambiar para él. Y esto es interesante, ¿no? Porque cuando Jesús te confronta personalmente, ese día todo cambia para vos. Y vamos a leer acerca de cómo Jesús va a confrontarlo a este perseguidor de la iglesia. El versículo 3 de Hechos capítulo 9 dice así. Hechos capítulo 9, versículo 3 dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice, él tambaleando y temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te va a decir lo que debes hacer. Jesús, que había ascendido al cielo, que ya estaba en el cielo, Jesús decide regresar a la tierra para tener un encuentro personal con Saulo. Y Jesús le dice a Saulo: ¿por qué me estás persiguiendo? Y la pregunta es: ¿Saulo lo estaba persiguiendo a Jesús? No, lo estaba persiguiendo a los que seguían a Jesús, a los que amaban a Jesús, a los que habían conocido de Jesús. Saulo perseguía a esa gente. Y Jesús regresa a la tierra, lo confronta y dice: ¿por qué me perseguís? Y Saulo dice: bueno, ¿quién sos vos? Y le dijo: yo soy Jesús, a mí me estás persiguiendo. Entonces cuando alguien te hace algo malo a vos, es como que se lo está haciendo a Jesús, ¿no? Y noten lo que sigue diciendo el texto bíblico, ¿no? Dice: ¿qué quieres que yo haga?, dice Saulo. Y Jesús le da las indicaciones ahí: levántate, entra en la ciudad y ahí vas a ver lo que va a pasar con vos. El versículo 7 de Hechos 9 dice así: y los hombres que iban con Saulo se pararon, dice, atónitos, oyendo la verdad la voz, dice, mas sin ver a nadie. Dicho sea de paso, Saulo quedó ciego por esta confrontación que Jesús tuvo con él, ¿no? El versículo sigue diciendo: entonces Saulo se levantó de la tierra, dice, y abriendo los ojos, dice, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco. ¿Sí? Saulo quedó ciego luego de esta confrontación con Jesús. Y a mí me parece muy interesante el versículo 9. Saulo entra en la ciudad, ciego, sin ver, con ayuda de otros. Y el versículo 9 dice que ahora Pablo, ¿qué le pasó? Dice, el versículo 9 dice: Saulo estuvo 3 días sin ver, donde no comió ni bebió. No sé si alguno de los que están acá alguna vez han estado 3 días sin comer, sin beber, y además ciego. Bueno, creo que nadie hay ciego acá, ¿no? Pero por lo menos sin comer y sin beber 3 días. Saulo estuvo ciego, no solamente ciego, sino que estuvo 3 días sin poder comer y sin poder beber. La mente de Saulo, ¿no? En esos 3 días. Ciego, sin beber una gota de agua, sin comer. Y Saulo en esos 3 días pensando, ¿no? ¿Qué fue lo que acabó de pasar? ¿Por qué Jesús dice que lo persigo? ¿Está vivo? ¿No era que había muerto? ¿Será que es verdad lo que dicen acerca de él, que resucitó? ¿Por qué dice que le persigo a él? ¿Será él el Mesías del Antiguo Testamento prometido? ¿Será que es posible que sea él? ¿Y será que es posible que los cristianos tengan razón de que él es el Mesías? Y Saulo en esos 3 días, ciego, sin comer, sin beber, la mente de Saulo solamente pensando en esto. Ahora, Saulo era un erudito, ¿no?, de las escrituras. Saulo había tenido un gran maestro y Saulo conocía todo el Antiguo Testamento. Y la mente de Saulo yendo a las profecías mesiánicas: Isaías 53, Salmos 22, Isaías 9 y tantos otros versículos que hablaban acerca de la obra del Mesías y acerca de el Mesías prometido. Y Saulo en esos 3 días pensando esto: ¿por qué esta persona dice que lo persigo? Los cristianos tienen razón, esta persona que resucitó ¿es Jesús? Y Saulo en estos 3 días tuvo una conversión. Saulo entendió que aquel que lo había confrontado era el Mesías prometido de las Escrituras. Saulo lo entendió. El Espíritu Santo en estos 3 días le aclaró quién era Jesús. Así que Saulo tuvo una conversión, ¿sí?, en esos 3 días. Saulo, ¿a quién perseguía? ¿Sí? Saulo perseguía a la iglesia, pero Jesús lo confrontó, ¿sí?, y desde ese día todo cambió para este perseguidor de la iglesia. Y noten lo que la Escritura sigue diciendo con respecto a cómo
sigue ahora el caso con Saulo. El versículo 10 de Hechos 9 dice así: lo que Dios va a hacer ahora es mandarle un discípulo a Saulo para que imponga las manos sobre él, pueda recobrar la vista y bueno, ahora se transforma en un instrumento en las manos de Dios para seguir predicando el Evangelio. Así que el versículo 10 dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque aquí dice él ora. Dice, ¿qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando, ¿no? Seguramente arrepintiéndose de lo que había hecho, aceptando, ¿sí? Y él estaba allí, dice, orando. Y ahora que él ha orado, ¿sí?, ha visto en visión a vos, Ananías, un varón, ¿sí?, que va a entrar y le va a poner las manos encima para que recobre la vista. Él está viendo todo esto, así que vos tenés que ir ahora, ¿sí?, a conocer a Saulo, tu hermano, ahora. Y el texto bíblico dice que Ananías no quería ir, porque lo conocía a Saulo, sabía quién era Saulo. Noten lo que dice el versículo 13, ¿no? Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y encima dice, o aún dice, este hombre tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y Dios, bueno, está escuchando a Ananías las objeciones que está poniendo. Sí, está bien, pero ¿qué dice Dios? Ve, Ananías, dice. Ve, porque instrumento escogido, dice, me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Era conocido Saulo o no era conocido? Era conocido, y ante el mandato de Dios, Ananías decía: andá y poné su mano y que recobre la vista. Ananías dice: no, esa persona es muy malvada. Yo escuché todo lo que ese hombre ha hecho y vos me estás mandando a él. Y Dios que le dice: ve, porque esa persona va a ser mi instrumento escogido ahora para anunciar el Evangelio. Y bueno, eso puede pasar con vos también. Y eso puede pasar con la gente allá afuera también. Tal vez Dios está mandando a gente parecida a Saulo y nosotros decimos: no, ¿cómo vamos a ir a predicar el Evangelio a esa persona? ¿Cómo? Y a mí me tocó colportar 12 campañas y las 12 las hice acá en Buenos Aires, las 12. Y he colportado en Bajo Flor, en la Villa 31, La Salada, Ingeniero Budge, todas en zonas así peligrosas. Me metía y trabajaba. Me gustaba elegir especialmente las villas. Cuando me mandaban así a pueblitos al interior, Tandil, no sé, Balcarce, no me gustaba. Yo prefería ir a las villas, ¿no? Y cuando uno va a la UAP, y me tocó ser asistente también, o sea, yo tenía que armar un equipo. Era difícil decirle a los chicos allá de la UAP que estudian medicina, odontología, nutrición, o los mismos teólogos de la carrera: vení que vamos a ir a colportar allá a Capital, Bajo Flores, Villa Retiro. Sí, era difícil, ¿no? Pero bueno, en esos lugares hay gente como Saulo también, que necesita conocer el mensaje y ser transformado. O sea, Dios nos manda a esa gente también, ¿no? Hay que elegir los lugares más fáciles para ir a predicar. En los lugares difíciles puede haber gente como Saulo que Dios puede usar. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Entonces el texto bíblico dice que Ananías fue, ¿no? El versículo 17 dice: entonces, dice, Ananías se levantó, dice, y entró en la casa, y poniendo, dice, las manos sobre él, sobre Saulo, le dice ahora: hermano Saulo, el Señor Jesús, dice, que se te apareció por el camino donde venías. El Señor Jesús me ha enviado para que recobra las vistas y sea lleno del Espíritu Santo. El que entró en ceguera fue Saulo. Si Dios lo hace ciego a Saulo para que él pueda ver, y el que salió de la ceguera fue ahora el gran apóstol San Pablo. Entonces nosotros podemos tener, ¿sí?, o pudimos haber tenido una vida complicada, dura,
con errores, con pecados, cosas malas que hayamos hecho a nosotros mismos, gente que nos quiere. Pero cuando Dios nos confronta, cuando Jesús nos confronta, ¿sí?, Él hace una transformación espectacular en nosotros y nos puede hacer nuevas criaturas. Él nos puede transformar para Él. Así que no importa si tuviste una vida dura, con errores, con pecados, no importa. Pero cuando vos te acercás a Jesús, Él se encarga de limpiar todo eso y hacerte una persona nueva, como lo va a hacer con Saulo. Me gusta a mí el versículo de Isaías 1:18, porque dice así. La Reina Valera 60 dice venid luego. O sea, la palabra luego hay que sacarla porque está mal ahí. No tiene que ir ahí el que traduce, le agrega la palabra luego, porque la palabra luego está mal ahí. Hay otras versiones dice vení ahora, dice, ¿no? O sea, la palabra luego no va ahí. Como que si a Dios no le importa si vos venís ahora que tenés 20, cuando tenés 30, bueno, vos pensalo, parece que el versículo puede llegar a decir vení y estemos a cuentas. No, esa palabra luego no está ahí, hay que sacarla. En el texto original la palabra luego no está. Si alguno tiene ahí la Reina Valera 60, el versículo dice venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No, esa palabra luego no existe. Hay otras versiones que dicen vení ahora y estemos a cuenta. O sea, Dios quiere que vos vengas, ¿cuándo? Ahora, dice, y estemos a cuenta. Si tus pecados, dice, fueron como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces cuando Dios te llama, Dios te declara digno, Dios te limpia, Dios te transforma. Si no, miren el caso de Saulo, ¿no? Cómo Dios lo transformó y cómo Dios lo usó y cómo Dios lo convirtió en uno de los más grandes personajes bíblicos, ¿sí?, que nosotros conocemos. La Biblia menciona que todos nosotros nos descarriamos, ¿no? Cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Jesús, ¿sí?, el pecado de todos nosotros. La Biblia menciona que Dios le ofrece salvación a todos, ¿no? El texto bíblico Juan 3:16 lo dice, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo, dice que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa esto de que Dios entregó a Jesús para que creamos en Él y tengamos vida eterna? ¿Cómo es eso? Entonces todo el mundo va a ser salvo. El texto dice, para todo aquel, dice, que en Él crea. Para todo aquel que en Él crea. ¿Qué significa esto? Para todo aquel que en Él crea. Significa para todo aquel que lo acepte. Significa para todo aquel que lo reciba, que lo acepte como Salvador. Para esos Jesús murió y por ellos Jesús vino a este mundo. Y fue exactamente lo que Saulo hizo, ¿no? Saulo lo aceptó, Saulo lo recibió, ¿sí?, y Jesús pasó a ser el Salvador de Saulo. Saulo recibió a Jesús, aceptó a Jesús y Saulo pasó a ser un hijo de Dios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, como la hermana hoy lo va a hacer, aquí atrás, ¿sí? Gálatas 3:26 dice así: pues todos, dice, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿cómo yo paso a ser un hijo de Dios? Dice, cuando yo me bautizo. Cuando yo me bautizo, le digo que Señor, yo te acepto. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero estar vestido de Cristo. Y es tremendo esto, ¿no? Porque dice, todos son hijos de Dios por la fe que tienen en Jesús. Y si vos tenés fe en Jesús, ¿cuál es el paso que va a dar? El bautismo. Y cuando te bautizás, ¿qué vas a pasar con vos? Jesús te saca las vestiduras sucias que tengas y te pone, dice, su vestidura. Ahora estáis revestido de Cristo, dice. Y esto es tremendo, porque cuando tu nombre salta en el juicio, estás vestido de Crito, va a decir el Padre. No hay condenación para los que están vestidos de Cristo Jesús. Y Saulo, ¿sí?, descendió las aguas, se bautizó, ¿sí?, y comenzó un ministerio espectacular. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Nos salimos de las aguas del bautismo y luego con nosotros tiene que pasar algo espectacular también, ¿sí?, contando a otros lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sí?, una vida de testimonio, una vida de misión, ¿no? Y el texto clave de esta mañana era Hechos 22:16.
Y Saulo me dice, ahora pues, dice, ¿qué es lo que a vos te detiene? No sé si hay acá personas que todavía no han pasado por la experiencia del bautismo, pero Saulo en esta mañana te dice, ¿qué es lo que te detiene de entregarte a Jesús? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Saulo te dice, mirá mi testimonio, Dios la preservó en la Biblia, esto que Dios hizo conmigo lo puedo hacer con vos también. Entonces Saulo te dice, levántate, bautizate, lavá tus pecados, tu vida pasada de errores, dejala atrás, invocá el nombre de Jesús y comenzá ahora una nueva vida en Él. Y fue lo que Saulo hizo. Saulo recibió el perdón de los pecados, Saulo recibió el Espíritu Santo y Saulo se unió a la iglesia, al pueblo de Dios. Y me gusta a mí Hechos 2, versículo 47, que dice así, todas las personas que aceptaban a Jesús como Salvador y tenían a Dios como centro, esta gente, dice el versículo 47 de Hechos 2, que alababan a Dios, que es lo que hacemos los sábados acá, ¿no? Dice, y teniendo favor con todo el pueblo, ¿sí? Un buen testimonio para los que nos rodean, ¿sí? Dice que el Señor era el que iba añadiendo a la iglesia a las personas que iban a ser salvas. Entonces Dios quiere que nosotros todavía pertenezcamos a su pueblo. Si ya hemos pasado por la experiencia del bautismo, bueno, Dios quiere que vos sigas en el pueblo, firme, adelante, alabando a Dios, teniendo favor para con el barrio, la gente que nos rodea, y que a través de nuestro testimonio, de nuestra predicación, nosotros podamos ayudar también a que otros, ¿sí?, sean salvos y sean añadidos a la iglesia también. Así que, ¿qué es lo que te detiene, ¿sí?, de entregarte a Jesús si todavía no lo hiciste? Y vos que ya te bautizaste, vos que ya estás en la iglesia, vos que ya pertenecés al pueblo de Dios, firmes ahí adelante, porque Dios quiere que vos todavía estés en su pueblo y que vos seas parte también de aquellos que traen otros salvos aquí a la iglesia, para que pronto, ¿sí?, como pueblo podamos esperarlo a Jesús por segunda vez, y cuando Jesús aparezca por segunda vez, junto con nosotros que estamos acá y otros que han sido añadidos por nuestros testimonios, nosotros podamos decir, aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos va a salvar. Así que nada te detenga de acercarte a Jesús. Así que hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor los use, y que en este día sábado, ¿sí?, de Semana Santa podamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros y que podamos tener en claro y presente también lo que Él puede hacer todavía por nosotros. Oramos. Señor que estás en los cielos, santificado